Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia en esta tarde lluviosa. Vamos a comentar y a charlar sobre este libro. Contamos con Rosa García, con Pablo Mayoral y con Manuel Blanco. A mí me gustaría hacerles una serie de preguntas, pero yo creo que mejor si cada uno de vosotros comentáis, habláis, decís algo sobre esa época, sobre esas fechas y sobre el libro. Os dejo y luego yo ya, si hay alguna cosa que en mis preguntas no estuviera incluido en lo que habéis comentado, pues yo ya os hago las preguntas, ¿vale? Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Este libro, la verdad es que representa un trabajo encomiable, la verdad, muy bueno, del grupo Plataforma Abierta al Alba, algunos de los que forman esta plataforma están aquí. Recoge el perfil de los 14 procesados con consejos de guerra, sumarios y sumarísimos en el verano de 1975, en la que se pedían 13 penas de muerte, se impusieron 11 y al final fusilaron a 5 personas, 5 jóvenes. También la verdad es que es un compendio importantísimo de las movilizaciones que hubo contra esas condenas a muerte y después como repulsa de los fusilamientos, tanto en el Estado español como sobre todo en el extranjero, ¿no? Yo quiero resaltar que es que nunca hubo paz para los malvados que dieron el golpe de Estado en 1936. Sobre todo en los 2 últimos años de vida de Franco. Particularmente ahí las movilizaciones fueron continuas y constantes. La lucha, todo tipo de lucha, empezó desde el minuto cero. Y esto es algo que no se nos tiene que olvidar. De esos 2 últimos años me gustaría resaltar muy pocas, porque no tenemos demasiado tiempo, pero sí que me gustaría resaltar algunas huelgas que fueron importantes. Por ejemplo, la huelga en el Baix Llobregat, es una comarca cercana a Barcelona, en la que había muchísimas fábricas del metal. Más de 30.000 obreros participaron en esas huelgas. La población de la comarca apoyó a los huelguistas y la patronal tuvo que ceder. Y además de readmitir a los despedidos, tuvieron que liberar a los que habían detenido. En el 74, finales del 74, lo mismo, 20.000 obreros en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra participaron en las luchas del metal por el convenio colectivo. Justamente esa época era donde se renovaban los convenios colectivos y hubo tantísimas movilizaciones. En febrero del 75 hubo la primera y prácticamente única huelga de actores y actrices en Madrid que pedían primero tener un día de descanso y luego pues que hubiera una función única porque les tenían con doble función todos los días, ¿no? Fueron detenidas algunas actrices y maltratadas en la Dirección General de Seguridad porque las acusaron de ser del FRAP, en concreto a Tina Sáenz y a Rocío Dúrcal. En febrero de ese año, pero hubo movilizaciones en todas las universidades, pero en febrero de ese año cerraron la Universidad de Valladolid por las movilizaciones que habían, además contra la represión contra los estudiantes, ¿no? En Madrid se extendieron las huelgas de la construcción y del metal en el Cinturón Rojo, esa parte que ya prácticamente ha desaparecido, pero que concentraba un montón de fábricas y de empresas, ¿no? En la huelga general de la enseñanza se produjo en mayo, era contra la ley que imponía la selectividad. Se consiguió parar ese año que se implantara la selectividad, pero se implantó al año siguiente. Igualmente, otros sectores como los médicos internos residentes estuvieron durante meses haciendo huelga para conseguir que les hicieran un contrato laboral. Al final lo consiguieron, estuvieron como 6 meses y consiguieron también que fueran readmitidos los casi 1000 despedidos que hubo en esos tiempos.
Igualmente, los profesores no numerarios, los PNNs, que representaban el 80% del profesorado, igualmente empezaron huelgas, aunque estuvieron mucho más tiempo. Al final consiguieron que les hicieran contratos laborales, porque no tenían contratos laborales. Esto que nos dicen de que todo el mundo estaba tan bien en el franquismo, pues resulta que no. Y en diciembre del 75 se celebró en la clandestinidad la primera jornada por la liberación de la mujer, en respuesta al Año Internacional de la Mujer que había instituido la ONU y que, como le gusta decir a Manolo Blanco Chivite, pues el franquismo celebró condenando a muerte a 2 mujeres. Y de esas mujeres, Concha Tristán y María Jesús Dasca, pues les quería hacer un recordatorio especial, ¿no? Concha y María Jesús fueron detenidas el 25 y el 26 de agosto de 1975. Pasaron 8 o 9 días en la Dirección General de Seguridad, sufrieron terribles torturas, malos tratos, humillaciones. Ellas contaban en entrevistas que les hicieron después, Concha decía que se le habían abalanzado sobre ella, le habían amenazado de muerte, que le dieron golpes en la planta de los pies. Es una tortura que se llama falanga, que es muy dolorosa, que hincha los pies, hincha las piernas y que te impide caminar. Y también recordaba, pues la verdad es que con bastante humor, que, bueno, relativamente, que el que era jefe de la policía, que se llamaba Conesa, que es muy conocido, torturador muy conocido, porque llevaba desde finales de la guerra, había participado en la detención de las 13 Rosas, pues hacía como de padre con ella, pero no se libraba de los puñetazos. Y de hecho, este tal Conesa llevaba un anillo bastante notorio en la mano derecha, y de los puñetazos que le dio se le quedaron las marcas en la cara, y resulta que la foto que se publicó salía con esa marca. María Jesús también contaba que a ella le tocó especialmente González Pacheco, alias Billy el Niño, un conocido torturador por su sadismo, que la hacían ir de rodillas sobre garbanzos tirados al suelo, que también le dieron golpes en las plantas de los pies, que era algo que ella recordaba mucho más, insultos, etc. Las llevaron a yeserías a primeros de septiembre. Nosotras, las que estábamos allí, una compañera, Nieves y yo, estábamos allí ya detenidas, estábamos muy pendientes para saber cómo estaban y a ver cuándo las sacaban de las celdas de aislamiento, porque sabíamos por experiencia por lo que habían pasado. Y salieron como el 8 o el 9, no recuerdo bien, de septiembre, de esas celdas de aislamiento. Las recibimos con los brazos abiertos, como no. Nosotros teníamos una comuna que se llamaba así, que es una forma que teníamos de compartir todo, la ropa, la comida, el dinero, todo lo que había lo compartíamos con el resto de las presas. Y bueno, pues les pudimos dar ropa, se pudieron adecentar, etcétera. Porque una de las cosas que pasaba en el aislamiento es que tú entrabas con la misma ropa que habías sido detenida, habías pasado esos días en la DGS y luego seguías con la misma ropa en el aislamiento, ¿no? También estaban ya detenidas Silvia Carretero, que era la mujer de Sánchez Bravo, uno de los fusilados el 27 de septiembre, y Marusa Alonso, que era la compañera de Josué Humberto Baena, también uno de los fusilados. Concha era de Ciudad Real, era enfermera. Llevaba bastante tiempo militando, había formado parte de los equipos que se hacían antes de las manifestaciones, pues un poco por si había heridos dentro de los manifestantes, pues poderles tratar, ¿no? Y María Jesús era de Castellón, era de Almenara, un pueblo de una zona que es naranjera. Y desde muy joven se había afiliado a la Unión Popular del Campo, que
luchaba contra las pésimas condiciones laborales que sufrían particularmente las mujeres en los almacenes de naranja. Y en una de esas acciones que hicieron de represalia contra esos empresarios tan abusones, pues tuvo que salir, escapar, porque la policía detuvo gente y se vino a Madrid a seguir luchando en la clandestinidad. Era jovencísima, tenía 17 años cuando llegó a Madrid. Aquí siguió militando y ella era una chica bastante alegre, a pesar de todo, pero quiero hacerles recordar pues, que ellas fueron detenidas, como he dicho, como a finales de agosto. Pues bien, el 17 de septiembre de 1975 fueron juzgadas en 2 horas y media, fueron juzgadas y condenadas a muerte. O sea, en un pequeñísimo espacio de tiempo tuvieron que afrontar todas esas situaciones. Concha estaba embarazada de muy poco tiempo y entonces el que era ginecólogo de la cárcel de Yeserías enseñaba a Ángel Sopeña, padre, había 2, Ángel Sopeña padre, Ángel Sopeña hijo, pero los 2 eran ginecólogos progresistas que lo estaban peleando porque los métodos anticonceptivos pues pudieran hacerse en España porque no estaban legales, la mayoría en ese momento eran alegales, no eran ilegales, pero sí que eran alegales. Entonces ellos estaban ahí peleando y él dictaminó que las 2 estaban embarazadas. Se jugó el tipo, precisamente para que si fueran condenadas a muerte, como ya se preveía, pues que no las pudieran fusilar o por lo menos que se esperara un tiempo, ese tiempo que era importantísimo porque se sabía que Franco se moría, pero no se terminaba de morir. Después del 26 de septiembre, en la que se dieron los enterados de las 5 condenas de muerte, pues a ellas que estaban ya otra vez en las celdas de aislamiento les avisaron que su pena se había conmutado por 30 años. Preguntaron, por supuesto, por sus compañeros y ahí se enteraron que 3 de sus compañeros iban a ser fusilados al día siguiente. Las dos comentaban que fue uno de los peores momentos que habían vivido, incluso peores que la propia tortura. No las volvimos a ver porque las llevaron a Alcalá de Henares, que era la cárcel en la que se cumplía condena, la cárcel de mujeres. Concha sí que tuvo que volver a Yeserías en el año 76 porque era donde había la sección de madres y el paritorio. Y ahí tuvo a su hija el 25 de abril de 1976, el segundo aniversario de la Revolución de los Claveles, una fecha pues bonita. Y ese mismo año, en agosto, pues se subió a los tejados de la cárcel con una pancarta que decía amnistía total. Por ese hecho tuvo que cumplir 70 días de celdas de aislamiento. Lo pasó muy mal porque las celdas tenían unas ventanas con un cristal muy grosso que hacía prácticamente el efecto de lupa y entonces en el verano con el sol eso era imposible de resistir. De hecho casi se deshidrata, tuvieron que llevar al hospital. A finales de ese año volvió a la cárcel de Alcalá de Henares. Contaban las 2 las experiencias que habían tenido, el maltrato que recibían y que les llamaba mucho la atención, el maltrato que se daba sobre todo a las presas comunes. Y en julio de 1977 las 2 salieron, aplicaron la amnistía. Y yo pues me acuerdo mucho de esa foto que salen con el puño levantado, tan alegres, tan jóvenes y tan valientes, ¿no? Cada una se fue a su tierra, Concha primero a Ciudad Real y luego a Cádiz, donde siguió ejerciendo su profesión de enfermera y murió muy joven, con 54 o 55 años, en el 2009. Y María Jesús se había casado en la cárcel con su compañero. Cuando salió fue recibida en su pueblo por infinidad de gente. Y luego se fue a estudiar periodismo y a vivir a Barcelona y terminó finalmente en Valencia de nuevo, pues trabajando en El País y en Canal Nou. Y también murió muy joven, murió en el 2007, con 52 años. La verdad es que estas 2 compañeras
pues son las responsables, cuando yo me enteré que habían fallecido, de que, bueno, pues yo esté en el tema de la memoria, porque ellas ya no pueden hablar, pero yo creo que hay que reivindicarlas, hay que reivindicar lo que sufrieron, lo que lucharon, lo valientes que fueron, lo generosas que fueron estas mujeres y tantas otras, y que merecen nuestro respeto, nuestro recuerdo, y sobre todo, por encima de todo, me parece que merecen justicia. Así que muchas gracias. Bueno, pues para hablar de este libro, yo creo que primero hay que hablar de dos cosas que nos han querido colar en el 50 aniversario, ¿no? La primera es que parecía que la dictadura ya no era tal dictadura en los últimos años de la vida de Franco, ¿no? Los años 70, 74, particularmente en el año 75, ¿no? Parece que todos se afanan un poco en decir que bueno, que no era tan malo, que ya no era lo mismo que en los años 40 o que en los años 50 o incluso que en los años 60, ¿no? Esa es una de las primeras, digamos, tergiversaciones o falsedades que pretenden colarnos y que se destila en cualquier información o en cualquier análisis o cualquier libro o cualquier valoración que se hace sobre la dictadura. Y la segunda es que a la vista de lo que pasó después, en los años siguientes, parecía que la dictadura se iba a caer sola. Es decir, que no hacía falta hacer nada, es decir, que Franco se moriría y que llegarían pues todas y cada una de las libertades que luego fuimos consiguiendo. No hay nada más lejano a la realidad. Es decir, si la dictadura era cruel, como se ha dicho, como todos habéis vivido, los que lo habéis vivido, la lucha también fue una realidad. Es decir, y fue una realidad, digamos, bastante enorme. O sea, si había represiones, porque había lucha. O sea, si el Tribunal de Orden Público tenía que hacer las condenas que hizo, que en el año 75 duplicó casi las del año 74, y el año 74 ya estaban duplicadas las del año 73, pues era porque había lucha, era porque había resistencia, ¿no? Y incluso, es decir, las cárceles, pues a la muerte de Franco había cerca de 14.000 personas, es decir, procesadas, es decir, muchos de ellos en las cárceles, otros con condenas pendientes de ejecutar, y otros muchos estaban huidos en la emigración, en el exilio. O sea, que había una gran cantidad de gente que estaba en la cárcel o que estaba procesada o que estaba fugada o que estaba huida, y eso significaba lucha contra la dictadura, ¿no? Ayer pues un documentalista alemán me preguntaba qué hacía yo, o qué había hecho, o cómo era mi lucha contra el franquismo. Bueno, pues yo le decía, pues hacíamos octavillas, hacíamos pintadas, íbamos a las fábricas. Ya, pero ¿qué hacías en contra de la dictadura? Yo decía, pues, ¿y qué hacía? Pues bueno, pues nos manifestábamos, nos enfrentábamos a la policía cuando venía. Dice, eso es lo que quiero que me cuentes. Es decir, ¿cómo os enfrentabais? ¿Qué hacías? Digo, hombre, tirábamos cócteles molotov contra los bancos y contra tal. Sí, eso es lo que tienes que contar y eso es lo que tienes que decir. Digo esto porque a veces, es decir, pensamos que las cosas, es decir, se caen por sí solas o una situación pues no hay que hacer nada. O sea, que bueno, que ya
ya pasará. Es decir, y este hombre pues me hizo pensar que no, que contra la dictadura hubo mucha gente que hizo muchas cosas. Es decir, y por eso, es decir, pasó, digamos, un poco lo que pasó y que nosotros hemos querido reflejar aquí. Es decir, que no sé muy bien qué es lo que pasó el 27 de septiembre de 1975. Asesinaron a nuestros compañeros, pero la movilización, todo lo que hubo, tanto a nivel interno como a nivel exterior, fue grandioso, fue enorme, fue grande, hasta el punto de que algunos analistas un poco serios pues dicen que aquellos fusilamientos fueron el principio del fin de la dictadura o el principio del fin de algunas modalidades de la dictadura, como puedan decir otros, ¿no? Es decir, ¿qué pasó entonces? Pues porque había un rechazo mayoritario, es decir, mayoritario contra la dictadura, que a veces no se expresaba en acciones directas, en acciones dentro, en el interior, en algunos sitios sí, es decir, pero que estaba ahí, que estaba latente y que de pronto, pues el 27 de septiembre estalló de una manera, es decir, como ellos no se habían imaginado que podía pasar, ¿no? Porque si no, no lo hubieran hecho. El 1 de octubre tuvo que salir el criminal, el dictador Francisco Franco, en una aparición pública a decir que el lío que se ha armado es de los judeomasónicos, rojos, bueno, no sé muy bien ahora cuáles eran las palabras, pero sí quiero reflejar que tuvo que salir a la palestra, o sea, que tuvo que decir, como régimen, es decir, nos han dado, nos han golpeado, nos han quitado los embajadores, nos han machacado embajadas, nos han machacado consulados, nos han machacado sedes de Iberia, es decir, y eso, pues nosotros queremos hacer lo que hicieron. Bueno, pusieron al rey, hicieron muchas cosas, pero en definitiva el golpe, es decir, fue serio y serio lo trataron, hasta el punto, es decir, esto ya es un parecer mío, que a Franco, es decir, lo metieron 10 días después en La Paz, es decir, y lo metieron ya cadáver, es decir, si murió más tarde es porque lo estuvieron manteniendo mientras hacían los enjuagues de todo. Pero Franco entró en La Paz, pues no sé si el 11 o el 12 o el 14 de octubre, o sea, justo 10 días de aquel célebre discurso en donde Franco reflejaba cuál era el estado de ánimo de la dictadura, ¿no? Es decir, es un poco, es decir, quería reflejar, digamos eso, es decir, que la dictadura fue criminal hasta el final, que hizo lo mismo que siempre sabía hacer, un consejo de ministros de falangistas y militares que condenaron a muerte y ejecutaron pues a 5 jóvenes, es decir, a 5 jóvenes antifranquistas. Y que la dictadura, es decir, no cayó, la dictadura la tiramos, es decir, la tiramos de alguna manera. Es decir, otra cosa es que nosotros pensemos que los dictadores pues se van a cruzar de brazos, que no van a hacer maniobras, que no van a intentar pues hacer los cambios imprescindibles para que todo siga igual. Es decir, pero lo que sí es verdad es que todas las formas más dictatoriales de la dictadura las fuimos tirando una por una. Es decir, todos los derechos se fueron consiguiendo uno por uno, es decir, y no de forma barata. O sea, hubo muchas personas que murieron luchando por la libertad de los presos políticos, por la libertad de asociación, por la libertad de sindicatos, por la libertad de partidos, por el derecho a votar, por el derecho de expresión y demás. Así que, pues nada más. Luego ya hablaremos un poco más de más cosas. Gracias. Buenas tardes. Cojo el hilo un poco de Pablo Mayoral, ¿no? Sobre el libro. El libro es un retrato, como diríamos, una radiografía
del último año de la vida de Franco, con toda la trascendencia que podía tener y que tuvo el último año. Uno de los años quizás más convulsos desde después de la Guerra Civil, de los años posteriores. Y una de las primeras cosas yo quería resaltar en todo esto que se ha venido diciendo, la resistencia, la lucha contra el franquismo. No solamente había lucha contra el franquismo, evidentemente que la había, sino que desde el final, el supuesto final de la guerra, que como suele decirse incluso por los tratadistas de guerras, de religiones y de paces, ¿no? Yo siempre me atengo a la frase de San Agustín, que dice que el fin de la guerra es la paz. El fin de la guerra que desencadenaron los militares españoles del golpe del 17 y 18 de julio de 1936, el fin de esa guerra fue la dictadura, no fue la paz, fue la dictadura. Y la dictadura es la continuación de la guerra sin trincheras. Y en ese sentido, la oposición armada a la dictadura estuvo vigente todos los días que duró la dictadura. Primero con las guerrillas republicanas, socialistas, comunistas, anarquistas, ¿no? Que eso se prolongó hasta finales de los 50, primeros años 60. Después, por la guerrilla urbana de los anarquistas, hasta Kiko Sabater, por ejemplo, que fue asesinado en el año 63, que por cierto el ayuntamiento donde fue asesinado hace ya varios años le hicieron un homenaje ahí en la provincia de Barcelona. Inmediatamente ya apareció ETA. Luego, prolongándonos en el tiempo y entrando en los años 70, aparecen ya apuntes de resistencia muy desarmada, pero más o menos deficientemente armada, ¿no? Muy deficiente, porque las armas las tenían ellos, evidentemente, pero sí aparecen apuntes, ¿no? Pues en el FRAP, en el PCML, en la Unión do Povo Galego, en Canarias, con el PAYAC, la Organización de Marxistas-Leninistas Españoles, la Nova Germanía, en el País Valenciano, los grupos de afinidad de las nuevas generaciones anarquistas, de los jóvenes, ¿no? Que ahí aparecen varios, ¿no? Varios grupos, entre ellos el de Salvador Puchantik, ¿no? Movimiento Ibérico de Liberación, etcétera, etcétera. Es decir, hubo resistencia armada a la prolongación de la guerra en la dictadura todos los días que duró la dictadura. Esto para que quede claro. Segundo, la dictadura tenía un carácter terrorista. Es decir, esa es la tesis más clara. Toda dictadura, toda tiranía es terrorismo por definición, en la medida que liquida todos los derechos. Liquida todos los derechos para toda la sociedad. Sí. Se prohíben las asociaciones, los partidos políticos, se prohíben los sindicatos, se prohíbe manifestarse, se prohíben las huelgas, se prohíbe asociarse para la defensa de cualquier derecho. No existe. Eso se llama terrorismo. Y no existe mediante un medio fundamentalmente, el medio armado por las armas de la policía armada, de la Guardia Civil, de la Brigada Político-Social y por el ejército que estuvo como respaldando y actuando como represor hasta el final. Desde el primer Consejo de Guerra, que ya el 18 de julio por la tarde ya se celebraron los golpistas, hasta septiembre de 1975. El ejército estuvo en primera línea, por no decir que se prolongó posteriormente, durante toda la transición, hasta el extremo que el mar Cantábrico estuvo vigilado por barcos de guerra en los años 80, o la Zona Especial Norte, CEN,
un invento del general Santamaría, militares. O la intervención directísima de la inteligencia militar en la lucha en el País Vasco, durante los años 70, 80, 90, etcétera, etcétera. Y esto no figura en algún libro por ahí, pero esta es la realidad. Y efectivamente yo recuerdo en el año 85, con el 10º aniversario de los fusilamientos del 27 de septiembre, Fernando Jáuregui, que era un periodista, creo que todavía vive, ¿no?, de bastante prestigio, ¿no?, sobre todo en ese momento, en El País, le dedicó a ese 10º aniversario un artículo en el que decía: el 27 de septiembre de 1975 fue el primer paso del fin de la dictadura. Y tenía razón. Entonces, el año 75 se establece el 6º estado de excepción desde el año 67. Del 67 al 75, como decía Pablo, es decir, la dictadura fue dictadura armada y terrorista hasta el final y después. Hubo 6 estados de excepciones, unos nacionales y otros que correspondían sobre todo a lo que ellos llamaban las provincias traidoras, en textos oficiales del año 39, que eran Guipúzcoa y Vizcaya, las provincias traidoras. Yo soy de una de ellas, de Guipúzcoa. Es lo que más aprecio de Guipúzcoa, que fuese una provincia traidora a Franco. Entonces, hubo 6, como digo, estados de excepción, y el último fue en el año 75. Y en el año 75, en junio del 75, la oleada de detenciones fue tal que en el caso de Bilbao, se recoge también en el libro, aunque se recoge el dato, lo tendremos que actualizar, porque he investigado yo por ahí, ¿no?, con algunos testigos y me lo han aclarado más. Todas las comisarías de Bilbao estaban petadas, y los cuartelillos de la Guardia Civil también, y metieron en la Plaza de Toros de Bilbao a 378 personas detenidas. Y la enfermería de la Plaza de Toros se convirtió en un centro de interrogatorios. Año 75. Año 75, estado de excepción. Por lo tanto, esa era la parte paternalista y suave, ¿no?, que nos quieren vender ahora sobre la dictadura. Aún más, en el año 75, he leído por ahí, ¿no?, ahora recientemente con todo este lío de blanquear el franquismo, ¿no?, una pregunta, ¿no?, así en plan capcioso. ¿Se vivía más seguro con Franco? Y dice, hombre, pues con Franco no me quitaban el teléfono móvil. Hombre, entre otras cosas porque no había teléfono móvil, ¿no? Pues se vivía más seguro con Franco. Y yo digo, vamos a ver, con Franco si hacías una huelga te podían matar. Te podían matar. Una huelga de SEAT, la Policía Armada entró a caballo, una compañía de la Policía Armada entró a caballo en el taller número 4. 14 heridos de bala y un muerto. ¿Más seguro? Si te pillaban haciendo una pintada, por ejemplo, que pusiese libertad, que había muchas pintadas así grandes, libertad, te pegaban un tiro por la espalda y no pasaba nada. A ti sí, que te morías, pero a quien te lo había pegado no le pasaba nada. ¿Eso era vivir más seguro? Si te pillaban simplemente como miembro de un partido, todos eran ilegales, todos eran clandestinos, excepto el Movimiento Nacional, claro, el de Franco, que era la puesta al día de Falange, te podían caer tranquilamente 6 años de cárcel, o de 6 a 12. Si repartías un panfletito por la calle, por ejemplo, pidiendo que los contratos, eso pasó creo que en una empresa que se recoge en el libro también, ¿no?, de Barcelona, ¿no?, contratos en blanco, se trabajaba con contratos en blanco y 65 horas a la semana. Huelga. Ahí mataron a un trabajador también. ¿Eso es vivir seguro? Lo digo porque se están vendiendo cosas de estas, ¿no?, por los propagandistas, ya sean abiertamente franquistas
o ya sean de estos que se dan en llamar equidistantes, ¿no? Bueno, aquella era una dictadura, pero tenía sus leyes. No, no tenía sus leyes, tenía sus prohibiciones. Y tenía leyes para prohibir derechos, para perseguir derechos. Esa era la misión de la legislación del franquismo. Y la aplicaban los jueces, Tribunal de Orden Público y los tribunales militares, hasta el final. Porque en el año 74 hubo 6 o 7 consejos de guerra. En el año 69 hubo 7 consejos de guerra solamente en el País Vasco. Es decir, que no es que surgiesen a última hora, no, excepcionalmente, unos consejos de guerra porque se había abatido a varios policías. No. Los consejos de guerra no pararon nunca. Nunca. En el año 73 hubo 2 en Zaragoza, en la misma ciudad. Por tomar ejemplos así sueltos, ¿no? Que si acercamos el foco nos encontraremos con bastante más. Los objetores de conciencia estaban en la cárcel. Que ya en los años 60 hubo objetores de conciencia en España, ¿no? Los que no querían hacer la mili, que por cierto eran testigos de Jehová. Terminaban en la cárcel, pero no con un arresto, con años de cárcel. 1 año, 2 años, lo que durase la mili en la cárcel. En cárceles militares. Yo vi algunos cuando hice la mili, ¿no? Allí en el campamento, ¿no? Y luego en las celdas, ¿no? Ahí estaban. ¿Y estos quiénes son? Los objetores. Es decir, que vaya seguridad también. Vaya seguridad que tenían esta gente, ¿no? Terminaba en la cárcel. Entonces, yo creo que a 50 años y luego de pasar 3 generaciones, porque 50 años corresponde más o menos a 3 generaciones de borrado de memoria, este año, con el 50 aniversario, se han visto intentos claros de blanquear ese último año del franquismo. En concreto, ese último año del franquismo. Y podría decirse, coño, ¿pero por qué ese último año del franquismo? Por los fusilamientos. Sí, claro, por los fusilamientos. Pero por un factor importantísimo. Por el protagonismo del ejército en los asesinatos de Estado. Por eso. Y porque ese ejército es el mismo que existe hoy. Y si se lee el Fuero de los Españoles y la misión del ejército, y si se lee la Constitución del año 78 y la misión del ejército, veréis que no se han molestado ni en cambiar la coma. Leerlo. Por cierto, que en el Fuero de los Españoles del año 58 se declara a España que es una monarquía, no que será una monarquía cuando se cumplan las previsiones sucesorias, como se solía decir entonces. No, se dice que es una monarquía. Año 1958, Fuero de los Españoles. Y esa fue la condición sine qua non que sostuvieron los franquistas, ¿no?, a la hora de ir negociando la transición, de ir soltando, de ir cediendo a base de luchas y de muertes, porque si en el año 75 fueron asesinadas 30 personas por la policía, más los 5 fusilados, 35, aquí están los nombres, apellidos y las circunstancias de todos. Incluso creo que falta alguno, porque luego, siguiendo investigando, creo que falta 1 o 2 todavía, que no serían 30 entonces, serían 31 o 32, en total 37. Tenemos una transición que costó alrededor de 300 muertos. Y yo recuerdo en la prensa de la época, cuando la revolución de los claveles en Portugal, aquella convulsión social que hubo, ¿no?, con el ejército colonial o una parte del ejército colonial rebelándose contra la prolongación de la dictadura con Caetano, recuerdo aquella convulsión, tanques por la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en aquella convulsión de Portugal hubo 2 muertos, cuando la gente asaltó el cuartel de la Policía Internacional de Defensa del Estado, la PIDE, que era la Brigada Político-Social aquí, o la Gestapo en Alemania. 2. Sin embargo, la transición ejemplar
y modélica española, se calcula que hubo unos 302 muertos en manifestaciones. Solo en Madrid hubo 40 y tantos, 45, ¿no? Solo en Madrid 45. Asesinatos llevados a cabo por la Policía Armada, no sé si ya le habían cambiado de nombre a Policía Nacional, porque sabéis que cambiaron de nombre. Policía Armada pasó a llamarse Policía Nacional, Brigada Político-Social pasó a llamarse Brigada Central y Guardia Civil pasó a llamarse Guardia Civil. Un detalle. Entonces, este es el año 75, un año convulso, pero no mucho más convulso que el 74. Por no hablar ya del secuestro de revistas y periódicos, de la actividad del Tribunal de Orden Público, que en el 74 hubo, no sé, 3.000 y pico, hubo 208 casos más en el 74 en el Tribunal de Orden Público que en el 73. Que aquí iban subiendo. Entonces se llegó a una situación, después con motivo de los fusilamientos, ¿no?, una situación nacional e internacional, que eso se queda muy bien reflejado aquí, además con documentos de primera mano, ¿no?, que se han conseguido de Italia, de la Universidad de Bolonia, de sindicatos europeos con los que el equipo de redactor se ha puesto en contacto, ¿no?, con sindicatos franceses, ingleses, alemanes, italianos, etcétera, ¿no?, para que contasen ahora, ¿no?, de sus archivos, enviasen fotografías, enviasen informes de esas movilizaciones que hubo, ¿no? Es decir, el 75 significó que la salida dura de la dictadura era imposible. Era imposible. Tenían que negociar y tenían que ceder. Porque cuando se inician las negociaciones, con el PSOE, con el PC, con los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos, etcétera, etcétera, ¿no?, la intención era ceder muy poquito. Por ejemplo, no admitían la amnistía de los presos políticos del franquismo. Tuvieron que admitirla. Tuvieron que admitir, aunque con algún retraso, muy táctico, ¿no?, la reivindicación republicana, etcétera, etcétera. Podíamos ir viendo, ¿no?, lo que se conquistó. Y esas conquistas fueron conquistadas por lucha y costaron mucha sangre. No hace mucho leí por ahí en algún joven de izquierdas de hoy, bien intencionado, referirse a a una transgresión de derechos, ¿no?, de alguien, ¿no?, y decía: los derechos inherentes de la persona, hombre, eso no existe. No existen derechos naturales, no existen derechos inherentes, no existen derechos por el mero hecho de haber nacido. Los derechos es algo que se ha ido conquistando a lo largo de la historia y siempre con sangre. Y si hay 8 horas de trabajo, porque se conquistó con sangre. Y si hay vacaciones pagadas, si hay seguridad social, si hay sanidad pública, si hay educación pública, si hay convenios colectivos, que es lo primero, es porque se han ganado con sangre, con huelgas, con represión, con muchísimos años de cárcel y con sangre. Y si nos olvidamos de esto, hemos dado el primer paso, que muchas personas ya lo han dado, para que se repita. Porque la impunidad en que se ha mantenido la dictadura, sus servidores y sus beneficiarios y los que la impusieron poniendo dinerito, porque los militares del ejército español del 18 de julio se movieron por dinero, por ventajas que les ofreció la oligarquía financiera y los terratenientes. Por eso, cuando
muere Franco y las circunstancias estaban como estaban y había que tomar medidas y cambiar y remodelarse en algún tipo de democracia, el gran capital español no estaba por búnker, no estaba por una salida dura, estaba por una puesta al día de la economía, por una nueva gestión, la gestión neoliberal que trajo el PSOE, frente a la gestión tecnocrática del Opus Dei de los años 60 y 70, que dio de sí hasta donde dio de sí y quebró con la crisis del petróleo. Entonces, los derechos es algo que se gana. Y en cualquier circunstancia se pierden. Y la impunidad es el primer paso para la repetición. Cuando en el movimiento memorialístico se dice reparación, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, siempre me ha parecido una frase bastante angelical, porque la impunidad es la primera garantía de repetición, la impunidad, con otras formas, acomodándose a la tecnología, etcétera, etcétera, a las nuevas formas de expresión social, etcétera, etcétera, por supuesto. Nada se repite de forma matemática, ni mucho menos. Pero, entonces, cuidado, no hay derechos inherentes, hay derechos ganados a través de luchas de generaciones y generaciones. Y hay derechos que se pueden perder creyendo que son inherentes. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Manolo, muy interesante. Es muy interesante todo lo que has contado. Pablo en el libro incluso menciona, dice, joder, parece que esto fue mentira, que todo lo que se está diciendo es tan brutal que da la sensación de que no existió tan exageradamente. Bueno, yo tengo aquí unas cuestiones, me he leído el libro, me ha parecido muy interesante, había muchas cosas que yo no conocía y quería abrir un turno de preguntas y quien quiera también puede preguntar. Yo tengo aquí algunas preparadas. Una es sobre el 14 de julio del año 75, lunes. Ese día, pues, un policía armado, pues, le pegan un tiro y unos días después, pues, sois detenidos alguna gente. A Humberto mucha gente y muchos testigos dicen que incluso no estaba allí, sin embargo, se le condena a muerte. ¿Cómo recordáis toda esa escenografía de ese día y los días siguientes? Lo que siempre hemos dicho es que digamos, llevamos 50 años que un poco se sigue insistiendo en el mismo tema. Nosotros nos detuvieron, nos acusaron de haber estado en grupos armados, de haber estado en ese atentado y no hubo ninguna prueba. Y nosotros teníamos pruebas y teníamos testigos y nuestros abogados, pues en el Consejo de Guerra, pues los reclamaron. Es decir, en ese Consejo de Guerra, que duró 4 horas, es decir, no presentaron ninguna prueba la policía, no presentó ningún testigo la policía y no nos dejaron presentar a nosotros las pruebas y los testigos. Esa es la realidad. Es decir, todo lo demás son fantasías, es decir, que se hacen de forma a veces bien intencionada, pero la mayoría de las veces mal intencionada. Es decir, lo cierto y lo real es que Humberto Baena Alonso dijo en el Consejo de Guerra que él no había participado en ninguna de las cosas que se le acusaban
y que él era militante del Partido Comunista de España, marxista-leninista, y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Y además, en ese mismo momento, relató las torturas que le habían realizado y dijo, es decir, que sí quería el Consejo de Guerra, es decir, que podía presentar las pruebas porque las tenía todavía en su cuerpo, ¿no? Es decir, eso es lo que hay. Es decir, hubo un Consejo de Guerra, nos cogieron a 5 personas, es decir, y nos pidieron la pena de muerte, condenaron a 3 de ellas a la pena de muerte y ejecutaron a 1. En el siguiente Consejo de Guerra pues fue parecido. Y como ha dicho Rosa, algunos compañeros, es decir, fueron detenidos tal que un día y en 17 días les habían apaleado, torturado, machacado, estado en celdas de castigo, aislados. Habían sacado una ley, es decir, a propósito, contra los terroristas, una ley antiterrorista que la hicieron también en ese periodo. Se la habían aplicado de forma retroactiva, cosa que ni siquiera con sus leyes podían hacer y podían realizar. Y en esos 15 días, en esos 20 días, les condenaron también a muerte y ejecutaron a 2 de ellos. Yo creo que el mismo proceso fue el Consejo de Guerra de Burgos y el Consejo de Guerra de Barcelona, ¿no? Digo esto porque estos son los hechos reales. Todo lo demás, son declaraciones policiales, declaraciones de Conesa, declaraciones de William Niño, declaraciones malintencionadas que lo único que perseguían era un escarmiento rápido y eficaz. Ellos creían que iba a ser eficaz y luego pues no fue tan eficaz, pero esos son los hechos que realmente sucedieron y de los que ahora más o menos quieren, digamos, obviar, es decir, no ponerlos sobre el tapete, porque incluso el Gobierno y el Parlamento que sacó la ley, pues ha dicho que esos congresos, que esos consejos de guerra fueron ilegales e ilegítimos y por lo tanto las sentencias que emanaron de esos consejos de guerra son nulas, ilegales e ilegítimas. Sí, bueno, reincidir en esto, ¿no? Ha habido ahora desde octubre del 24 hasta hace 4 días, ¿no?, un reconocimiento en diferentes etapas, ¿no?, según, digamos, ya por la presión del movimiento memorialístico y por la lucha de las familias, ¿no?, se ha conseguido que el Gobierno de España declare, haya emitido unos documentos de reconocimiento y de reparación. Así llevan, este es el título que llevan estos documentos, ¿no? Primero sobre José Luis Sánchez Bravo Soya, declarando efectivamente ilegal e ilegítimo los consejos de guerra y sus sentencias, ¿no? Luego de José Humberto Baena, a continuación, eso ha sido en el mes de julio del 2025, y hace cosa de una semana, ¿no?, aproximadamente, ahora a finales de septiembre, el tercer documento sobre Ramón García Sanz, que fue el tercer fusilado en Hoyo de Manzanares, ¿no? Se ha conseguido eso, que es un reconocimiento, efectivamente, que quedó en evidencia ante los observadores internacionales, que eso se recoge también en este libro, ¿no?, ante los observadores internacionales que mal que bien pudieron colarse, por decirlo así, porque fue así, en los dos consejos de guerra que hubo en el Goloso, aquí en Madrid. Era donde estaba la brigada, la DAC, la División Acorazada Brunete, que era un poco, en ese momento era la columna vertebral, por eso el papel del ejército. En ese momento la División Acorazada Brunete era la joya de la corona, ¿no? Era la columna vertebral del ejército español, del ejército de tierra español, la DAC, la División Acorazada Brunete. Pues los consejos de guerra se celebraron justo ahí, en la sede, ¿no?, en los cuarteles de la División Acorazada Brunete, acorazada por el material norteamericano, por supuesto, y que estaba al mando de Milán del Bosch, un delincuente, un general delincuente que fue procesado
con motivo de sus intentos golpistas que sacó los tanques a la calle en Valencia el 23 de febrero de 1981. Es decir, un delincuente. Bien, pues este delincuente era el jefe de la división acorazada Brunete. A ver si hablamos las cosas por su nombre. Y Tejero era un delincuente. Y Barrio Nuevo, ministro del Interior, fue un delincuente condenado por secuestro y asesinato, igual que General Galinde, otro delincuente, condenado por asesinato, por tortura y asesinato. Entonces no es delincuente el que roba el móvil, por supuesto, llamarle como os dé la gana, pero los delincuentes importantes en los últimos 80 años en España, los delincuentes importantes han estado y siguen estando al servicio del Estado. Y no somos el único país en eso, por no mirar a algún otro por ahí, ¿no? Muy de actualidad, por cierto, hoy en día. Entonces, en esos consejos de guerra, la policía y la instrucción militar decía una serie de cosas. Hablaba de una pistola, no, de dos. Hablaba de no sé qué, de unas acciones que efectivamente se habían realizado y las había realizado el FRAP, y así se dijo. Y lo dijimos y lo reivindicamos. La cuestión es, ¿dónde está esa pistola? No está. Primero, ninguna prueba de la defensa, nada de la defensa fue admitido. Nada, ninguna prueba de la defensa fue admitida. Se echaron a la papelera a lo largo de la instrucción. Entonces permanecían solo las supuestas pruebas de la policía. ¿Y cuáles eran? Pues hoy es el día que no lo sabemos. Lo sabemos por la instrucción, por las líneas que estaban escritas en la instrucción, pero no lo sabemos porque ninguna se presentó en el plenario. Dice, Baena llevaba una pistola. Vale. Se le capturó y llevaba una pistola. Vale. ¿Dónde está? Si se le capturó con una pistola y hacen una foto y sale en la prensa la pistola, en el tribunal militar, en el Consejo de Guerra, preguntamos, ¿dónde está? Preséntenla. Y las huellas dactilares de la pistola, por cierto, fíjate qué detalle más tonto. No está. Les trajeron una bala al policía. ¿Dónde está? No está. En una autopsia que le hicieron 15 días después de la muerte. A saber a quién se le hicieron 15 días después. Ya estaba enterrado, tuvieron que desenterrarle. Un coche robado. Huellas. No coinciden con ninguno de los detenidos. El dueño del coche, el hermano del dueño del coche, que es el que lo usaba, ¿ha reconocido a alguien? No. Unas vecinas que dicen que vieron el ataque al policía armado, cuerpo que ese mismo año había asesinado ya a varias personas, 7 u 8, en el año 75 solamente, ese cuerpo. A la señora, y cuando ve las fotos en la prensa, va a la comisaría y dice, oiga, no reconozco a ninguno, y sobre todo a Baena, que era el que decían que era el autor material. Dice, no, ese chico no le vi. Y el policía, así dando vueltas a la pistola, un comisario, con ella a solas en una habitación, así lo contó ella en una carta al padre de Baena, le dice, mire señora, vuélvase a casa, están todos metidos en el mismo saco. Esa era la dictadura. Dice, ¿una actuación excepcional en un momento excepcional? No, la actuación regular. Por eso se luchaba contra la dictadura. Porque si me dijeses, no, pruebas por aquí la defensa, pruebas por allá, testigos, grabaciones, pruebas forenses, tal y tal, hombre, entonces estaríamos en un Estado de Derecho. Entonces ese modelo de lucha no se habría llevado a cabo, evidentemente.
No se estaba luchando contra un Estado de Derecho, se estaba luchando contra una dictadura. Por eso hoy, cuando unos listillos académicos han sacado un libraco que se titula Terrorismo y represión, cuando se debería titular Dictadura terrorista y resistencia. Pero lo cambian, para eso son académicos, para eso son universitarios, historiadores y llenos de títulos, lo cambian por este otro, para darle un sesgo pro-dictatorial, pro-franquista. Entonces, y también lo quieren asimilar a los movimientos de lucha armada que hubo en Europa, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, las Brigate Rossi en Italia, Acción Directa en Francia, el IRA en Inglaterra y tal, ¿no? Diciendo dentro, pues no, señor. La lucha en España era una prolongación y era una lucha antifascista, antidictadura. Porque de las 3 dictaduras europeas, Alemania, Italia y España, solo una sobrevivía. Las otras ya habían sido vencidas. Por lo tanto, estos grupos de guerrilla urbana que surgieron en Europa no formaban parte, el movimiento, la resistencia armada española no formaba parte de esa oleada, como pretende otro tipejo por ahí con muchos títulos. No, porque la de Europa era guerrilla anticapitalista. La de España era guerrilla antidictadura, antifascista, porque aquí el fascismo había ganado la guerra y se prolonga la resistencia. Esa es la diferencia. Y en esa diferencia que se anula para blanquear al fascismo, para blanquear a la dictadura, como si esto fuese homologable a la Europa de la época de los 60-70. Estas son un poco las deformaciones que están apareciendo y que han aparecido. Por no hablar ya en las deformaciones estas que dice, tal policía abatido, y te dice, tenía novia, por cierto, uno de ellos era menor de edad, la novia, claro, él no. Sin embargo, te dan ahí de que estaba casado, que su señora, en fin, ¿no? O que, en fin, tenía una vida familiar, ¿no? Pero vamos a ver. Juan Ramón Heredia tenía 13 años, este chico. Era un golfillo que robó un coche el 30 de julio de 1975. La Guardia Civil lo ametralla en agosto, en un control de carreteras en Barcelona. Juan Román Heredia, de 13 años. Este chico no tenía padres, no tenía hermanos, no tenía hermanas, no tenía primas, no tenía vecinos. Y al día siguiente ya no se habla más de él. Hombre, Felicitas María Alexandra Leckett, una señora de 70 años, turista, el 27 de mayo del año 75, viaja con su hija Gudrun, que conduce el coche. Un control de la Policía Armada. En San Sebastián. Pone aquí Guardia Civil, pero creo que era Policía Armada. Ametrallan el coche y matan a la señora de 70 años. Porque conducía a su hija, si no, no habríamos sabido ni que tenía una hija. Pero tenía un marido, dejó viudo a un marido, tenía algún otro hijo, le gustaba cocinar, era simpática. ¿En qué trabajaba? No se sabe nada. A ver, el policía te dicen hasta que tenía una peca. Hombre, un poco de seriedad con las cosas, ¿no? Y un poco de ponderación y de rigor histórico. Vale, muchas gracias. Bueno, con relación a la presión internacional, en el libro se ven docenas y docenas de páginas de toda la presión internacional que hubo durante los días del Consejo de Guerra y previos a los fusilamientos. Hoy en día estamos viviendo también con la guerra de Gaza pues una presión internacional, pero dado todos los medios de comunicación que hay, todas las redes sociales, cualquier
presión que se da es inmediatamente conocida en el mundo. En esa época, mucho más con la censura de prensa que había en España, poco podría llegar, y mucho más si vosotros que estabais encarcelados. ¿Qué llegaba? ¿Qué os llegaba allí? Nos llegaba poco, evidentemente, pero de lo que menos nos llegaba era de las acciones que se hacían en España, en el Estado español, y se hicieron muchas. Afortunadamente en el libro se recogen unas cuantas que hubo, de las que hemos tenido noticia. Sí que nos informaban los abogados y abogadas, todo lo que les llegaba a ella, pues nos informaban las familias, lo que les llegaba también nos... La verdad es que nosotras estábamos esperanzadas. Sí, teníamos esperanza que esa presión internacional de un nivel que no habíamos conocido, la verdad, es un nivel de manifestaciones que no se habían dado desde los años 40 en Europa, pero es que se dieron en todo el mundo, pues tuvieran la posibilidad de parar esas condenas de muerte. Así que el 26 de septiembre fue cuando apareció el ministro dando el enterado a esas 5 condenas de muerte, pues fue un palo muy duro. Como ya he dicho, estaba la mujer de Sánchez Bravo y la compañera de Humberto Baena. La mujer de Sánchez Bravo sí pudo ir a pasar la noche con él. Bueno, hubo que presionar a la dirección, hubo que hacer bastantes cosas, pero la dejaron ir. Pero a Marusa, que era la compañera de Sánchez, como no estaban casados, no la dejaron. Y fue para ella y para todas nosotras una noche muy dura. Teníamos esperanza, pero la verdad es que la dictadura era tan brutal que ahí demostró hasta dónde era capaz de llegar, ¿no? Por eso lo del blanqueamiento que nos quieren vender ahora es verdaderamente hasta estúpido, porque dice, bueno, están estos hechos constatados, como dice Manolo, hay un rigor histórico, que solo conseguir ese rigor histórico tampoco hay que tener una ideología especial, sino ir siguiendo los hechos que ocurrieron. Uno sabe que evidentemente la dictadura desde el principio hasta el final fue una dictadura terrorista basada en la represión brutal, en la represión sistemática y además una represión que no siempre fue afinada, sino que cualquiera de nosotros, yo sé gente de mi barrio a la que detenían por llevar, pues haber comprado folios porque los necesitábamos para trabajos del instituto y la detienen en la calle y le dicen que le enseñe a ver qué es lo que lleva. En fin, era ese terror continuado que ahora mismo pues te quieren decir que no existió. Era lo que decía Manolo, o sea, ¿dónde estaba la seguridad? No teníamos seguridad. Yo les cuento, cuando voy a los institutos me preguntan cómo luchábamos, lo mismo que le han preguntado a Pablo, lo preguntan los jóvenes, pero ¿cómo luchabais, no? Y yo les cuento, es que era cualquier cosa, ya era luchar contra la dictadura, porque todo estaba prohibido. Incluso para los jóvenes de nuestra época, una de las cosas que nos molestaba bastante es esa persecución a las expresiones de cariño, por ejemplo, entre las parejas. Había un guarda por ahí en un parque, te veía besándote con el novio y te podía caer una multa, como mínimo, si no te caía un par de bofetadas añadidas, ¿no? Ese tipo de cosas se han ido como olvidando, son pequeñas, porque había una represión como fina, había una represión brutal, pero también había esa fina que iba calando, que desde el principio fue calando, ¿no? Y que se encargaban de mantenerte pues estrictamente en las normas que ellos entendían que tenía que cumplir la sociedad. Normas no solo políticas, también morales. Porque durante el franquismo no solo había delitos políticos, había delitos morales que se aplicaban sobre todo a las mujeres, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, las mujeres que abortaban o las mujeres que ayudaban a abortar. Eso era un delito de las mujeres. En las mujeres que el adulterio lo pagaban las mujeres, porque los hombres costaba demostrar que era un adúltero.
Había que pillarle infraganti, demostrar que esa señora era la que venía habitualmente, que no era un desliz, mientras que la mujer, el marido decía, esta mujer me es infiel y acababa en la cárcel. Había 3 delitos exclusivos de las mujeres: la prostitución, el aborto y el adulterio. Y esos delitos no entraron en la ley de amnistía de 1977. No entraron, no fueron amnistiadas. Y eso es una cosa que se ha denunciado. En esa época el movimiento feminista estaba empezando y bueno, pues no tuvo la fuerza necesaria para conseguirlo, ¿no? Pero es curioso cómo siempre esos derechos que se van consiguiendo, ¿no?, cuestan mucho más a ciertos sectores de la población y son además los primeros que te quitan de un plumazo, ¿no? Porque es que, bueno, ya te están amenazando, bueno, ya están quitándote el derecho a decidir si quieres o no quieres tener hijos. Ya tienes aquí a la individua esta diciendo que se vayan a abortar a otro sitio, o sea, que no vayamos otra vez a Londres, ¿no? Por eso hay que explicar bien y no cansarnos de explicar qué fue la dictadura, qué fue ese terrorismo continuado de 40 años y los años posteriores y qué significaron para toda una sociedad. Yo creo que siempre digo que la dictadura es lo que más corrompe una sociedad, es una corrupción porque rompe los lazos, intenta romper los lazos de solidaridad, aposta a por eso, para que la gente no tenga esa capacidad de defenderse. Entonces, en eso es en lo que estamos ahora, todo este blanqueamiento tanto de lo del 27 de septiembre, que es que se han lanzado en picado en este 50 aniversario, que parece que hasta entonces no les había molestado tanto, como todo lo que significó esa dictadura, ¿no? Ese blanqueamiento lo tenemos que, pues simplemente con los datos que están ahí. Pues eso del dato mata relato, yo no estoy muy segura, pero por lo menos con los datos podemos empezar a hablar, vamos a hablar sobre un plano científico, por lo menos vamos a hablar con datos y no solo con las estimaciones que usted crea conveniente. Bien. Otra cosa, creo que eres tú, Pablo, en el libro hablas sobre cuando llegasteis a Carabanchel os metieron en las CPBs, en las celdas de prevención baja, que luego ahí las describís, pero luego aparentemente cuando la cárcel se cierra, muchos años después, algunos conocidos o amigos trataron de ir y ver dónde estaban esas celdas de prevención baja y les dijeron que eso nunca había existido. ¿Podéis comentarlo? Sí, recuerdo sí que una amiga me dijo, estaba allí en la visita guiada de la cárcel cuando ya estaba cerrada, ¿no? Se la cerró en el 98, ¿no? Creo que cerraron. No, perdón. En el 98 se cerró. Se cerró en el 98, ¿no? Y había preguntado al guía, ¿no? El CPB dónde estaba y tal. Y efectivamente dijo que no. Yo creo que una de dos, o estaba muy aleccionado, que yo creo que no, o efectivamente no lo sabía, porque luego me enteré, preguntando más a gente que había estado en la cárcel en los últimos años, ¿no? En los últimos años 90, me refiero, ¿no? Que no sé si fue 10 años después de la muerte de Franco, un poco más, a finales de los 80, por ahí, no sé bien la fecha, ¿no? La clausuraron. Clausuraron esa galería, la clausuraron. Y todavía hoy esa galería está ahí. Es decir, tiraron la cárcel, pero hay un subsuelo de la cárcel que sigue ahí. Hay un subsuelo de la cárcel porque el Garrote Vil estaba en un subsuelo. Y cada galería tenía sus propias celdas de aislamiento, unas pocas, 3 o 4, ¿no? Cada galería debajo. Por lo tanto, hay un mundillo ahí carcelario que permanece, por eso algunos de los que estamos reivindicando lo de
por un centro de memoria histórica ahí en el solar que queda, ¿no?, de Carabanchel, que lo derribaron todo, incluso el panóptico y demás, una cosa que ya quedan pocas en el mundo, ¿no? Eso era como para conservarlo, como una cosa histórica, ¿no?, un urbanismo carcelario histórico, ¿no?, el panóptico. Bueno, pues se está reivindicando que se haga un trabajo de arqueología inicial para llegar a todo lo que ha quedado subterráneo, ¿no?, ahí, que son, ya digo, son donde estaba el Garrote Vil, donde estaba el CPB, la galería entera, ¿no?, y luego esas pequeñas mini galerías, eran circulares, ¿no?, debajo, ¿no?, que eran las celdas de castigo de cada una de las galerías. Y luego la galería ya, digamos que era ya de aislamiento total y demás, era esa, el CPB, celda de prevención baja. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aleix. No quiero acaparar tampoco el tiempo porque seguro que hay muchas más personas que quieren intervenir, pero un poco recogiendo esto último que comentabais, recientemente se ha publicado un libro de un colega compañero, Luis Antonio Ruiz Casero, que habla de la cárcel de Carabanchel. No sé si lo conocéis, pero bueno, podríamos, si os interesa, quizá podría gestionar la tarea para invitarle un día y que viniera aquí a presentar el libro. Y después en Barcelona sí que se conserva la cárcel modelo, conserva, bueno, lo que comentaba el compañero, ¿no? La cárcel en sí se conserva, bueno, y ha sido una lucha por parte de asociaciones vecinales para impedir el desarrollismo. Sabemos que es una zona, está al lado de la estación del Prat, la estación de tren, y entonces, bueno, es una zona súper golosa, pero sí que es verdad que se está consiguiendo sostener, tienen varios proyectos de rehabilitación, pero bueno, de momento lo que se conserva le están dando bastante uso y bueno, es un ejemplo de las cárceles, que el panóptico es brutal y se hacen bastantes exposiciones, muy interesante, para quien no lo conozca lo recomiendo, la cárcel modelo en Barcelona. Después, pues nada, daros las gracias porque yo estoy, la verdad, que trabajando la parte de la Guerra Civil Española, ¿no?, y las primeras décadas del franquismo, y siempre lo que he hecho en falta cuando habla todo el mundo de los testimonios que se han perdido, ¿no?, los testimonios vivos que se han perdido, y ahora nos quedan los testimonios solo escritos o los testimonios orales que se han recogido por escrito, pero no se recogen los testimonios vivos. Y entonces pues me da una gran satisfacción y un enorme placer poder escucharos, porque sois esta parte de lucha y de resistencia que yo, o sea, esa continuación que para mí se queda después de la guerra en el 39 o después de, como dicen algunos historiadores, que se queda cuando termina la guerra en el 50, cuando termina ya la lucha de las guerrillas, y sois ese ejemplo vivo de resistencia hasta el final. Y bueno, después me ha encantado lo de los derechos inherentes, lo voy a aplicar. Trabajamos con institutos en Guadalajara a través de la asociación, elaboramos un proyecto educativo con centros educativos y me lo guardo, lo de los derechos inherentes, porque es algo que reivindicamos, que es su obligación preservar estos derechos que no han aparecido espontáneamente como champiñones, sino que se conquistan. Y la parte de la inherencia de los derechos del ser humano por ser simplemente humano, pues es cierto que no existen, así que eso me lo guardo. Y nada, ya para terminar con la compañera, decirte que sí, evidentemente las mujeres tenemos ahí nuestra parte de reivindicación particular. Siempre tenemos otro proyecto que es específico, con el que trabajamos con mujeres. Reivindicamos el papel de las mujeres que ejercieron su lucha antifranquista durante la guerra, anterior a la guerra y después de la guerra, hasta el final de sus días. Y evidentemente trabajamos también con esta primera generación de presas políticas, de la primera generación del franquismo, y evidentemente los castigos que ellas sufrían eran diferentes a los castigos que sufrían los hombres, porque sufrieron esa doble represión, ¿no?, la de la represión política, ideológica, y la represión simplemente por el hecho de ser mujeres. Una doble represión, y nos encanta. Particularmente es el proyecto en el que estoy ahora mismo involucrada que más me gusta, el del trabajo con las mujeres. No solo conocer esta parte de la historia, homenajearlas también, ¿no?,
y darles las gracias por lo que hemos recibido de ellas, sino también cómo esa parte de nuestra historia nos afecta hoy en día, simplemente como por nuestra identidad de género, ¿no? Bueno, muchas veces no solo las represaliadas políticamente, sino las mujeres en general, porque al final es un modelo de feminidad impuesto y quieras o no, pues tienes que asumirlo, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero también no las que se significaron tanto políticamente, sino las mujeres normales y corrientes, ¿no? Nuestras abuelas o nuestras bisabuelas que tuvieron que, también sabiéndolo conscientemente o no, fueron represaliadas por el régimen. Así que nada, me ha encantado. Yo he llegado aquí de casualidad, pero me voy súper feliz y quería simplemente compartirlo. Muchísimas gracias. Sobre el año 75, que sí, que tenéis razón. Bueno, por mi hermano, que vinieron a casa a buscarle por la noche, porque pertenecía a la Joven Guardia Roja, y por repartir propaganda. Y vinieron a las 12 de la noche y se lo llevaron. La Brigada Político-Social a Carabanchel. Tenía 17 años y no nos dejaban ir a verlo ni nada porque estaba la ley antiterrorista. Entonces debieron de pegarle muchísimo porque el estómago lo tuvo hecho polvo y tal. Y luego lo llevaron a Carabanchel. Estuvo un mes. Y allí en Carabanchel veíamos a las mujeres que iban a ver a los con el pecho quemado y tal. Mi hermano desde entonces no está bien porque era un crío y mis padres tuvieron que dar 100.000 pesetas para que pudiera salir. O sea, no es un caso mínimo ante vosotros, pero mi exmarido se fue con él, fue con la policía y había los paramilitares que iban a buscar a los chicos a sus casas y esto hay gente que no lo sabe, ¿no? Iban a buscar a los chicos a sus casas diciendo que eran de la brigada político y resulta que no aparecían, los mataban por ahí. Y esto, claro, en la historia fue ayer por la tarde, históricamente. Y luego, cada vez que pasaba algo, pues cuando él salió un mes antes de morir Franco, cada vez que pasaba algo, eso, lo de Tejero, lo de la matanza de Atocha, mi padre tenía que llevárselo de casa, pues si tiraban de listas y podían ir a por él. O sea, para que veamos que en el año 75 a un compañero suyo también de la Joven Guardia Roja, a ese le detuvieron en la calle, le llevaron a la comisaría de San Blas y el policía le hacía ponerse de rodillas y le hacía pis encima. Y esto pasó en el año 75. No es comparable con lo que os pasó a vosotros, pero fue muy duro para mis padres. O sea que yo a Carabanchel he ido a verle y bueno, le llevábamos comida y esas cosas. Y nada más era eso. Ah, bueno, y cuando hice magisterio pusieron un anuncio de ropa interior femenina y obligaron a quitarlo por inmoral. O sea que bueno, perdonad que os lo haya contado, pero creo que es necesario. Es para saber todo lo que pasaba. Vale, bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Sobre el blanqueo que nos acaba de hablar Manolo, yo vi un vídeo que se ha viralizado en YouTube de un periodista norteamericano que ha entrevistado a jóvenes ahí de derechas y uno de ellos dijo con un desparpajo tremendo y una sorna que era fascista y qué. Pero no solo eso se dijo, sí, que como católico que él era admirador de Franco. Y para justificarse dijo, no, que Franco solo se cargó a tíos que habían violado a monjas. Y luego dijo que no, que es imposible que un cura tomara las armas. O sea que ese blanqueamiento ha llegado a esos extremos. No sé hasta qué punto está muy difundido, pero de existir, existe. Y no solo aquí, sino a un océano de distancia. Que eso, bueno, se me quedé, no sé, que totalmente, no sé, asustado cuando vi eso, ¿no?
y eso forma parte de lo que todos hemos visto, es una corriente cada vez más pues fascistoide, por lo menos en Estados Unidos. Es que esto me lo han preguntado hace poco. Vi, como la semana pasada, la anterior, vi un titular en el periódico, creo que era El País, que decía: 1 de cada 5 españoles consideran que la dictadura franquista no estuvo tan mal. Pero el titular debería decir: 4 de cada 5 españoles no consideran que la dictadura franquista estuvo bien. O sea, también muchas veces, ¿dónde se pone el foco? Yo creo que ahora, no puedo negar la evidencia, pero ahora mismo el foco está puesto en esa idea de que la juventud, pues está, sobre todo los jóvenes, hombres, se van derivando a la derecha, cada vez más a la derecha, y sin embargo hemos visto ayer mismo, antes de ayer, hace unas semanas, infinidad de jóvenes saliendo a la calle para protestar por lo de Palestina, por el bullying por la niña esta de Sevilla que se ha suicidado, por cantidad de cosas, y hay muchos jóvenes, la diferencia es el trato que reciben de la policía, porque esto sí que me está empezando a mí a fastidiar, porque se supone que hay un gobierno progresista que permite que su policía, esa policía se supone que está a las órdenes del gobierno, hasta lo que yo sé, teóricamente, está a las órdenes del gobierno. Empiezo a dudarlo, pero sería muy grave. Esa policía protege a individuos como el Vito Quiles o Kilo Vites o como se llame ese individuo, a fascistas, se abraza con los falangistas en Bilbao y, sin embargo, apalea a jóvenes menores, porque estos que se están manifestando son chavales de 15, 16, 17 años. Los apalea por gusto, no porque estuvieran haciendo absolutamente nada, por gusto, para meterles el miedo en el cuerpo y que no se les ocurra volver a salir a manifestarse. Así que yo creo que esta corriente de que, mira, que es que la derecha esta corriente está fomentada. Porque igual que se pone el foco sobre esos, estos jóvenes que dicen barbaridades de ese tipo, ¿por qué no se pone el foco sobre los jóvenes que están saliendo a la calle a pedir el fin del genocidio en Palestina? O a pedir, como han hecho ayer, el fin de esta educación privada, concertada, que pagamos todos y que es responsable de que el bullying cada vez sea mayor. Así que yo creo que muchas veces, vemos, los árboles no nos dejan ver el bosque. Vemos la foto fija de las encuestas, pero cuidado, eso es una foto fija. Hay que verlo con perspectiva. A lo mejor los años te dan esa perspectiva, hemos vivido muchas etapas difíciles y pues yo no lo veo de esa manera, yo lo veo en perspectiva. Y en perspectiva la que a mí me llega y la que a mí me convence y la que a mí me gusta es una juventud que sale a la calle a pesar de ser represaliada como está siendo represaliada por la policía. Bueno, para finalizar, quien quiera, ahí hay ejemplares del libro, quien quiera los puede comprar. Para cerrar, Manolo, Pablo, ¿queréis decir alguna cosa de cierre? Bueno, que es un libro excepcional. Bueno, y una cosa simpática con esto de dónde pones el foco en las informaciones. 1 de cada 5 o 4 de cada 5, ¿no? Yo recuerdo hace años una información de la Dirección General de Tráfico, que lo hizo el propio Director General de Tráfico, que dijo: el 25% de las muertes en carretera eran personas que no llevaban el cinturón. Me convencí de que no tenía que llevar el cinturón.
porque el 75% restante de los muertos sí llevaban el cinturón. Entonces, aquella digamos, intención del director general de tráfico era un desastre, porque si el 25% no llevaba cinturón de los muertos, o sea, el 75% sí lo llevaba entonces. Por lo tanto, adiós cinturón, vamos, estoy más seguro. Entonces, donde pongas el foco, esto se maneja mucho en las informaciones, ¿no? Sobre todo las grandes encuestadoras, ¿no? Sobre todo están al servicio de quien paga la encuesta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, las encuestas no se publican. Yo recuerdo hace años, en los años 80, yo soy periodista, ¿no? Y en el ambiente de los periódicos se hacían encuestas para ver quién compraba el periódico, ¿no? Y esas encuestas tenían un nombre, ¿no? Era una entidad oficial, el control de tirada y demás, que iban a las propias redacciones de los periódicos y contaban los periódicos. ¿Cuál es la tirada hoy del País o del ABC? Y decían 250.000. Aquí va este camión con tantos, este camión contaban los camiones, tantos periódicos y 250. Entonces, para contratar, pagar más o menos la tarifa de publicidad, eso era importantísimo. No vas a poner pagar publicidad, un precio alto por una publicación que tiene 10.000 de tirada o por una publicación que tiene 100.000, evidentemente. Pero los anunciadores empezaron a aprender, porque estábamos en los 80, salíamos todavía del franquismo, etcétera, ¿no? Y cambiaron el tema. Mientras la oficina controladora de las tiradas oficial del Ministerio hacía eso, ellos hacían otra cosa. Contrataban a una empresa de encuestadora que colocaba personas con un cuadernito en kioscos claves. El kiosco de la Puerta del Sol, el kiosco de Cibeles, el kiosco de tal salida de metro, tal. Y allí esos encuestadores apuntaban periódico por periódico qué periódico era y quién lo compraba. Mujer, hombre, joven, chica, chico, etcétera, etcétera. Y esas eran las encuestas con las que luego las empresas que van a publicitarse iban. No, es que nosotros tenemos 100.000 de tirada. Iban ellos y decían, no, ustedes no tienen 100.000 de tirada. Según nuestras encuestas, a pie de kiosco, ustedes no tiran más de 45.000. Entonces, por eso, esas son las encuestas que no salen. Hay que desconfiar de las encuestas que salen, que tienen un objetivo. No es para informarte de qué es lo que pasa, sino para convencerte de algo. Para convencerte que tienes que tener cuidado con esto o que tienes que estar a favor de lo otro. Ese es el objetivo de las encuestas públicas. Luego, como digo, están este otro modelo de encuestas. He puesto este ejemplo porque es muy clarito y además porque me consta que era así, ¿no? Porque lo he vivido en esa época. Nada más, por lo tanto, por lo demás, sin pretender hacer ninguna publicidad y sin pasar por encuesta alguna, os puedo decir que la primera edición se agotó en 1 mes y 3 días, esta es la segunda y que, bueno, es un libro realmente excepcional. Si os lo perdéis, os lo perderéis para siempre. Sí, no, yo agradecer a CIGIA 28, al Centro Cívico, que nos haya dado esta oportunidad para hablar del 50 aniversario de un día fatídico, el 27 de septiembre de 1975. Gracias.